Muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando en este Facebook Live. Mi nombre es Alejandra Alpizar, soy psicóloga y atiendo a todas las personas de nuestra área de salud, San Francisco, San Antonio, que son los CEBAIS correspondiente a San Francisco de Dos Ríos y San Antonio de Desamparados. Nosotros formamos parte de una cooperativa coopesana que brinda servicios de salud a la caja. Estamos ubicados en San Francisco de los Ríos, también formamos parte también de los CEBAIS de Santana y de Escazú. Y agradecemos este espacio que ustedes están sacando, este ratito en su diario vivir, en sus casas. Algunos pueden estar también en otras actividades, en sus hogares, con sus hijos. Y hoy quiero compartirles un tema que es trascendental, muy importante, que tiene que ver con los adolescentes. Si en tu casa tenés hijos adolescentes, si tenés sobrinos, nietos, este tema te va a interesar. Y más ahora que estamos en estos tiempos de pandemia, en donde estamos tratando todos de sobrellevar esta crisis y este tiempo de cambio, y la idea es poderte compartirte algunas ideas para que esa relación que tú tienes con tu hijo, tu sobrino, tu nieto, o también porque tal vez sos maestro de adolescentes, puedas tener un mayor entendimiento de cómo acercarte a él y comprenderlo en esta etapa tan importante que está él y cómo la pandemia puede incidir en este momento. El tema que les vamos a presentar es prevención de la depresión en adolescentes en la dinámica de aislamiento por la pandemia. Durante mi exposición, ustedes pueden ir haciendo sus preguntas para poder evacuarlas en la medida de lo posible al final de mi presentación. Primero que nada, antes de comenzar, tenemos que definir qué es la depresión. Y podríamos decir que la depresión está catalogada como una enfermedad de salud pública, que no escatima edad, afecta tanto a niños, adolescentes y adultos. Y bueno, esta imagen que yo pongo acá representa un poco lo que en este momento tal vez muchos de nuestros adolescentes están viviendo, ¿verdad? Un proceso de aislamiento o como dicen ellos, de aburrimiento, ¿verdad? Porque muchas de sus áreas se han visto afectadas. Y cuando hablamos propiamente de la depresión, vamos a hablar de un conjunto de síntomas, ¿verdad? No podemos decir que porque alguien tenga una característica o un síntoma ya está deprimido. Y vamos a ir viendo qué síntomas podrían presentar en términos general las personas, pero también los adolescentes. Todos estos síntomas que yo estoy poniendo en la pantalla pueden presentarse en un proceso o en un trastorno o en un episodio depresivo. Ahora, no todas las personas que pasan por depresión van a presentar todos estos síntomas, sino algunos de ellos. Es un conjunto de síntomas que también por lo general tienen que ser persistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque la persona esté falta de energía o no porque la persona tenga tristeza o esté llorando, tenga depresión, sino porque va a presentar una serie de síntomas que son persistentes. ¿Persistentes en cuánto tiempo estamos hablando? Aproximadamente, por lo menos más de 15 días a 22 días. Y vienen a ser síntomas que van a afectar las actividades diarias. Algunos de estos síntomas podrían ser tristeza, ansiedad, ideas de muerte, ideas de suicidio, pesimismo, sensibilidad emocional, falta de energía, aislamiento, falta de bajo rendimiento también. Entonces, aquí lo importante es que usted, persona que nos ve, sea adolescente o no, o esté a cargo de adolescentes, vayas detectando, vayas identificando
¿qué características podría estar presentando estos muchachos? Ahora, cuando estamos hablando de adolescentes, no necesariamente papá y mamá, ellos van a presentar estas características. Las que son más representativas podría ser el aislamiento, más ahora que los chicos, pues en realidad está muy limitada sus salidas, más ahora que ya sabemos que ellos, por el resto del año, ellos no van a asistir a clases y esto viene presentándose durante todo el año, ¿verdad? Desde a partir de marzo de este año, ellos no están yendo a clases y si bien es cierto, en el caso, por ejemplo, de los niños es un poco diferente porque los niños son más fácilmente distraíbles, se sienten más a gusto con papá, con mamá, se sienten más a gusto porque hacen actividades en conjunto, juegan. Los adolescentes no, los adolescentes van a necesitar más de ese acompañamiento, de ese tú a tú con las personas que con ellos comparten. Y si bien es cierto, las redes sociales viene a contribuir como el estar en contacto con ellos, al final uno lo sabe que no es igual el estar el tú a tú, el verse, abrazarse, compartir, no es igual. Y estas conductas de aislamiento se van a dar más de lo normal. Estamos hablando de chicos que los papás te dicen no sale de su cuarto ni siquiera para comer, no se pasa solo jugando play, le dimos que salga un momentito o le decimos que nos acompañe un momentito a dar una vueltita, aunque sea en carro o a salir un momentito al súper y no quiere salir. Y cuando vemos que ese aislamiento va en aumento, es un signo de alarma. ¿Qué otra conducta? También la irritabilidad. Puede ser que, por ejemplo, en el caso de los adultos se da más en lo que es tristeza, llanto, debilidad emocional, pero a veces ellos no necesariamente van a presentar estas conductas, sino más bien van a estar irritables y como esa irritabilidad coincide en un proceso también en donde ellos están buscando identidad, donde cuestionan, por lo general esta conducta va a estar acompañada de más desafío a la autoridad, de conductas también, inclusive del respeto hacia los padres, de enojo, donde todo les molesta, no quieren el acercamiento de los adultos, solo quieren estar encerrados, hay mucha queja constante. ¿Qué otras conductas podemos observar? Las ideas de muerte. Lamentablemente, y esto viene desde atrás de la pandemia. Sabemos que desde mucho antes que esta situación viniera a nivel mundial, ya desde el año pasado venía haciéndose una llamada de atención y de alerta a la población costarricense porque los índices de intentos de suicidio venían aumentando, donde las estadísticas venían aumentando y siendo más presentable en edades de adolescencia desde los 12 años hasta 24 años aproximadamente. Entonces ya venían haciéndose a nivel de los medios de comunicación, a través también de la caja, también el Colegio de Profesionales en Psicología venía dando alertas, campañas para venir previniendo los suicidios o las ideas de suicidios en la población en general, pero más en la población adolescente. Y claro, en el 2020 viene la pandemia y esto viene a exacerbar, a aumentar estas ideas de muerte y también las ideas de suicidio. También por eso es importante cuando ellos expresan, dicen, hablan o dicen estas ideas, es importante el acercamiento con ellos como lo vamos a ver más importante, más adelante. Luego también que otras actividades, bajo rendimiento en actividades diarias. En este caso, cuando estamos hablando de población adolescente, el bajo rendimiento escolar. Sabemos claro está de que muchos están con las clases virtuales, para otros no hay inclusive clases virtuales, porque uno podría decir que inclusive que a nivel de la virtualidad también es un momento en donde ellos se puedan ver, pero muchos de nuestros adolescentes no están con clases virtuales, sino con las guías autónomas. Entonces también es un proceso muy aislado y muy solo también.
¿verdad? Entonces, eso puede dar consecuencia también de un bajo rendimiento escolar y que podría ser traducible a su estado de ánimo. ¿Sí? Pongo esta imagen para reflejar que muchas veces, a veces pensamos que la adolescencia es como una vida de rosa, donde nada afecta, es vacilar, fiestas, juguemos, vacilemos, pero no necesariamente. También hay que pensar que ellos viven momentos también de tristeza, de dolor, donde a veces viven experiencias también en donde no todo es color de rosa y en donde es importante aquí que no minimicemos esas crisis. ¿Cuáles crisis? Crisis que tal vez para la vista de los adultos no sean importantes, pero que para ellos sí, ¿verdad? Estamos hablando conflictos con amigos, pérdida de amigos, rompimientos amorosos y bueno, y quiero aclarar acá cuando hablo de rompimientos amorosos y afectivos, tiene que ver con pares o adolescentes de su misma edad, problemas con su imagen, ¿verdad? De cómo se perciben ellos. A veces hay muchos problemas en relación a eso que afecta su autoestima y también ellos deciden también aislarse por estos factores. Presiones de los padres, a veces presentan dinámicas familiares de donde a los chicos tal vez inclusive económicamente no les falta nada, pero hay mucha presión por las materias, por cumplir con clases, con cursos, pero el acercamiento afectivo de los padres no está, la aceptación de compañeros, cuando los compañeros se ven, cuando estos chicos se ven enfrentados también a aislamiento, también porque pueden ser víctimas de bullying o ciberbullying como se está presentando ahorita. Y a veces estos chicos toman la importante decisión asertiva de contar, de decir, de contarle a un padrino, a un abuelito, a un papá, a un docente, y eso es una gran ayuda. En el momento en que el adolescente habla y dice, es el primer paso para poderlos ayudar, porque muchos no dicen nada y se quedan en ese silencio. Entonces aquí es importante validarle lo que ellos sienten, lo que ellos están expresando, más en este momento. Ahora ustedes me podrán decir, bueno, Alejandra, pero mi hijo adolescente nunca me cuenta nada, nunca se acerca, más bien tiene el cuarto siempre cerrado. Pero entonces no tenemos que esperar a que ellos se acerquen, nosotros tenemos que ir a buscarlos. Sabemos también que tenemos que saber en qué momento tenemos que acercarnos y hablar con ellos, cómo se sienten, hablar de sus cosas. ¿Para qué? Para que esa puertita se abra y que ellos puedan ir confiando en nosotros. Como estamos hablando de la prevención de la depresión, tenemos que estar claros que no muchas veces se va a presentar, como lo dije anteriormente, con un cuadro típicamente depresivo, como lo podemos ver en los adultos, y reflejar esos síntomas que vimos al inicio, sino que muchas veces esta depresión ellos pueden presentarla con otro tipo de conductas que en donde lo que ellos están diciendo, auxilio, me pasa algo. Por ejemplo, cuando acceden a abuso de drogas, a conductas de riesgo, por ejemplo, conductas de riesgo tiene que ver también con el consumo de drogas, con conductas impulsivas de riesgo que manejan de manera muy peligrosa la bicicleta, la patineta. Conductas de riesgo tiene también con conductas de inicio de la vida sexual muy prematuramente y frecuentemente, conductas también antisociales o conductas en donde pueden ser conductas también inclusive delictivas, que muchas veces vemos esa conducta y señalamos, censuramos, pero muchas veces lo que está detrás tal vez es un sufrimiento de este adolescente de algo que está sintiendo o que le ha pasado y que puede tener enmascarada un estado depresivo. Entonces, cuando vemos estas conductas, papá, mamá, es importante pedir ayuda. No te quedes solo con esta situación. Comunica esto al psicólogo, al orientador, al profesor guía. Ellos están también capacitados y han recibido orientación
situaciones en la adolescencia para poder ayudarte, o también poder acudir a tu médico o doctora de VAIS para decir, me está pasando esto con mi hijo, poderlo convencer de que él te pueda acompañar y comenzar a dar la plataforma a todos los servicios que también ellos necesitan. También si hay poca escucha hacia ti como papá, que tú busques otra persona o un familiar de confianza que pueda acercarse y hablar con él. ¿Okay? Ya solo el hecho, y ahorita que estamos en pandemia, todas las personas de alguna u otra manera estamos vulnerabilizados, ya sea porque somos niños, porque son adolescentes, porque somos adultos o adultos mayores. Independientemente de la etapa de desarrollo evolutivo en los que estamos, cada uno también tenemos factores de vulnerabilidad en el estado en el que estamos. Pero si la persona es un adolescente, ya solo el hecho de ser adolescente es una etapa y un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque todas estas palabritas que están en estas flechitas es lo que un adolescente con pandemia o sin pandemia pasa en su etapa de desarrollo y es normal. Por lo general, los adolescentes tienen más conductas de impulsividad, de poca tolerancia a la frustración, de necesidades de gratificación inmediatas, todo lo quiero ya, todo lo necesito ya, y también en esas conductas también de impulsividad también pueden haber también conductas de riesgo, ¿verdad? Y ahora que está lo de la pandemia, también esto se suma también que a mí no me va a pasar nada, soy infalible, yo soy joven, y muchas veces este pensamiento lo puede llevar también a conductas de riesgo, también inclusive a la no protección durante la pandemia, y también puede eso lo puede poner en riesgo también a un contagio por la no protección también. También la poca capacidad también de autocontrol. Y esto no son características negativas, no, sino que son características que porque su desarrollo y su desarrollo neuronal está en proceso de desarrollo, estas conductas también son más vulnerables y se van a dar más en esta etapa y van cesando, se van regulando conforme el adolescente va creciendo. También esto hace que también en esta etapa en la que estamos ahorita lo pongan en más riesgo. ¿Por qué? Porque el ir al colegio, el ir a la escuela, y hablo de la escuela también porque si bien es cierto, a veces pensamos en la adolescencia como chicos que van a colegio, no, también la escuela. Recordemos que inclusive a nivel de salud, para nosotros ya chicos, a partir de los 10 años, ya comienza la etapa de adolescencia. Entonces, el hecho de que ellos vayan a la escuela, vayan al colegio, inclusive la universidad también, para nosotros también a nivel de salud, la adolescencia se traslada hasta la etapa aproximadamente de los 20 años. Entonces, todos estos lugares, en especial el colegio, ¿verdad? Que es el rango de mayor etapa en donde el colegio los recibe, el que vaya, vean a sus profesores, escuchen otros adultos, vayan en buseta, se trasladen en bus, vayan conversando con sus amigos, puedan visitar también otras familias y ver otros referentes, puedan compartir y que no todo el tiempo lo pasen en la casa, en donde tal vez son situaciones conflictivas que están viviendo. Ya el hecho de que ellos vayan al colegio, cumplan un horario, compartan, ya eso es un factor de protección. Un factor de protección que va a hacer que todas estas flechitas ellos la vayan regulando. Pero ¿qué pasó a partir de marzo de este año? Eso se eliminó. Todas esas posibilidades de protección disminuyeron o ya no están presentes. Y los chicos tienen que estar en casa, ¿verdad? Y si a eso le sumamos también que no hay contacto con esos pares, esos referencias, entonces los ponen en mayor riesgo. Y bueno, esta es la realidad que ellos están viviendo ahorita. Y bueno, puse esta chica con
con este celular porque es en compañía de este aparato, ¿verdad? Que si bien es cierto, permite ahí un cierto contacto, pero cuando uno conversa con ellos en la consulta, la mayoría dice, yo quiero volver, y que al principio tal vez estaban contentos porque ya no tenían que ir a clases y todo, pero ya muchos me expresan, no, ya yo quiero volver, y ya todos se están enfrentando a la realidad de que tienen que poner de su parte para cerrar este ciclo lectivo de esta manera, apoyarlos, sostenerlos para que ya puedan reingresar el otro año de acuerdo pues a la forma en como el ministerio nos va a ir orientando. Y bueno, y en el momento en que viene la pandemia, esa identificación que brinda no solamente el colegio, sino todos los grupos de música, los grupos de baile, los grupos de deporte, los grupos también religiosos, porque esto es no solo el colegio, sino que algunos participan de scout, otros participan de grupos en otras actividades extracurriculares o fuera del colegio, sus grupos dentro de la iglesia, y les da soporte, les da apoyo, les da también lo que llamamos nosotros, les da una salida, un escape que es necesario para ellos. Y esta salida y este escape les permite también regularse emocionalmente para que también la convivencia en casa sea llevadera. Entonces, el hecho de que el chico vaya a ballet, la chica vaya a fútbol, que vayan a clases de guitarra, que vayan a un paseo, también ellos vienen, descargan y vienen más contentos, más flexibles y más abiertos también a la escucha también a sus padres. Y esto ahorita pues nos está dando y los vulnerabiliza más emocionalmente. En especial los vulnerabiliza otros chicos que también tienen otras condiciones. Por ejemplo, adolescentes que padecen de depresión, adolescentes que también padecen de ansiedad y que vienen padeciendo de estas circunstancias previo a la pandemia. También adolescentes que también tienen que manejar otras condiciones de desarrollo, por ejemplo, chicos que tienen autismo, muchachos también que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad, muchachos que también tienen condiciones a nivel mental donde se les dificulta regular sus emociones y tienen también conductas de mucho desafío. Entonces, estos que acabo de mencionar son adolescentes que tienen aún más vulnerabilidad. Por eso, papá o mamá o encargado de adolescente que me estás escuchando, es importante que aunque estemos en pandemia, no pierdas los controles. Si ya previo a la pandemia tu hijo tenía un control en psicología, tenía un control en una clínica del adolescente, tenía control en psiquiatría o en un profesional médico, es importante que no faltes a los controles. Si por alguna razón perdiste la cita, comunícate a tu EVAIS, comunícate a tu médico para que reactiven todos estos controles. Hoy más que nunca, él necesita también todos esos apoyos médicos. También los profesionales también de otras áreas de la salud mental que sabemos que son importantísimos, las enfermeras en salud mental, los profesionales también en trabajo social. Recordemos que, bueno, pueden ir haciendo sus preguntas, si tienen alguna duda, al final de esta presentación, con muchísimo gusto, yo les voy, hasta donde sea posible, evacuar las dudas. Me gusta mucho esta imagen porque refleja esta cuestión también de que lo que ellos viven, ¿verdad? Todo lo que todos estamos viviendo, pero también ellos. Si bien es cierto, esta presentación es un llamado a vigilar el estado emocional de nuestros hijos adolescentes. Recientemente también la Caja Costarricense de Seguro Social también hizo un llamado a todos los EVAIS y centros de salud de prestar especial atención y hacer un llamado para que los padres comuniquen a sus hijos adolescentes, tengan periodos de conversación y reuniones familiares frecuentes para trabajar con ellos este autocuidado del adolescente en relación al cuidado de la pandemia y al coronavirus. Si bien es cierto, cuando tenemos en casa niños, pues al ser niños hay un mayor control,
¿verdad? Porque salen con nosotros, porque podemos manejarlos, ¿verdad? Y de ejercer más esa autoridad, pero sabemos que cuando ellos son adolescentes, el enfrentar esta cuestión de que a mí no me va a pasar nada, puede debilitar esos factores de cuidado en cuanto al uso de protección. Entonces, por eso es importante hablar con ellos, de que ellos no tengan contacto por el momento con grupo de pares o con fiestas, y que si van a tener alguna salida en la cual ustedes dan permiso, que puedan usar sus factores también de protección. Enfatizar esto, ¿por qué? Porque por su edad tienden a pensar de que esto a mí no me va a suceder. Entonces, enfatizar. Sé que a veces ellos se quejan de que no me digan nada, que ya yo lo sé, pero de una manera muy empática tenemos que es importante reforzar esto. Y comprenderlos también, comprender que ahorita estas sillas alrededor de él, de ella, están vacías, y si de repente también son adolescentes de que sus papás o sus encargados tienen que salir fuera de casa, muchos de estos adolescentes se tienen que autogestionar solos en su casa, entonces es aún mayor el aislamiento y la soledad que ellos están viviendo. Y si esto es tu caso, es importante que cuando tú llegues a casa, sé que hay mucho trajín, que tal vez hay otros hermanos pequeños, pero sé que hay que hacer oficio en la casa, la comida, pero siempre papá o mamá busca un ratito para acercarse, toca la puerta de su cuarto, llámalo, habla con él para que él te exprese. Algunos me dicen, bueno, es que yo me acerco, pero él no me habla conmigo, o le pregunto que cómo está y me dice bien. Bueno, ¿qué importa, papá o mamá? ¿Qué importa qué tanto, si él te habla un poquito o mucho? Lo importante es que él y ella vea que tú estás pendiente y que estás cerca. Y bueno, yo siempre pongo esta imagen cuando hablo de adolescencia, porque precisamente lo que más queremos en esta etapa, y haciendo referencia a lo que dije inicialmente sobre la emergencia y lo que nos está pasando ahorita en nuestro país en cuanto a la urgencia de las situaciones de riesgo de suicidio, lo que queremos es que nuestros adolescentes brinquen este riesgo que está aquí, que es como sale ahí ese adolescente, él brinque eso y no caiga a estos factores de riesgo. Ahora, para que este adolescente brinque y no caiga ahí, no lo puede hacer solo, va a necesitar de toda una plataforma de ayuda, por eso es importante el vínculo que nosotros establecemos con nuestro hijo adolescente. Y vínculo, recuerda, papá o mamá no quiere decir que nos obedezca, que lleve excelentes notas, que haga lo que le pido, que cumpla con el horario, que cumpla con lavar los trastes. Por supuesto que eso es importante, que él cumpla con su horario, que colabore en la casa. Desde luego que eso es importante, papá o mamá, pero que también establezcas un vínculo afectivo y de acercamiento con él. ¿Para qué? Para que él, cuando él tenga un pensamiento de riesgo, por ejemplo, ideas de muerte, ideas de suicidio, o si en algún momento lo intentó o lo está pensando, él pueda dar una alarma e informarlo y decirlo, ¿verdad? Sabemos que también no todas ideas de muerte va a llevar a una situación de intento o ideas de suicidio, pero sí es un factor de riesgo. Y recuerde que cuando ya esto ha pasado, tenemos que estar más alertas y nunca escatimar si esto vuelve a suceder o se sucede, ir a buscar inmediatamente un profesional en la salud mental, ya sea a nivel de tu servicio de salud más cercano, ¿verdad? Y si se da una situación de emergencia o de alto riesgo y no están abiertos tus servicios de salud más cercanos, ir a un centro de emergencia. Entonces, siempre tener presente que tenemos que apoyarlos para que ellos brinquen eso y puedan no caer acá. Eso es lo que no queremos. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Literalmente tocando esa puertita. Y digo tocando esa puertita porque un poco la queja de los papás es que siempre tiene la puerta cerrada. Entonces, ya para ir cerrando, ir evacuando una preguntita que nos acaban de hacer,
literalmente tenemos que tocar la puerta y decirle, ¿puedo hablar contigo? Podemos conversar más tarde, podemos hablar un ratito en la noche, me acompañas a la pulpería. Buscar, usted es el que más conoce a su hijo adolescente. Entonces, cuando tú tocas la puerta de tu hijo adolescente, es porque estás haciendo un intento en buscarlo literalmente, no esperar a que él te busque. Ahora, si él te busca, deja lo que estás haciendo y escúchalo. Y recuerda que cuando él te busca, posiblemente te va a traer cosas de la vida cotidiana de él. Tal vez quiere enseñarte, contarte algo que le pasó a un amigo, contarte algo que pasó, algo vacilón que pasó en la clase virtual, o contarte o enseñarte algún video de YouTube. Es importante que en esas cosas también tú estés presente, tú le escuches y pregúntale, y si ya él se acercó a contarte algo que le pasó, ir también fomentando esa independencia emocional asertiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si él te contó, es que mi amigo le pasó eso, es que mi compañero, pregúntale, bueno, ¿y tú qué le dijiste? Si a vos te hubiera pasado eso, ¿qué hubieras hecho? ¿Y cómo crees tú que le podemos ayudar? Hacerle preguntas, porque esas preguntas va a hacer que también él se sienta escuchado, perdón, no solamente escuchado, sino también validado en que él va creciendo, de que ya no es un hijo, no es un niño, y que también tú le vas a ir delegando esa independencia a ir resolviendo sus dificultades, algo que le pasó con una amiga, algo que le pasó con un compañerito, que le pasó con un profesor, o que le pasó en casa, o algo que le sucedió con el hermano. Entonces, ir evacuando esas dudas, preguntándole para que ellos también vean, mamá, papá está conmigo, pero no me da la respuesta de todo. También me guía para ir pudiendo ir yo resolviendo solito. ¿Qué más en esa puertita? Hablar con él o con ella de sus cosas, ¿verdad? No necesariamente ellos van a venir a hablarnos y replantearnos cosas de la vida o cuestionamientos como las personas adultas, ¿no? Te van a hablar de sus cosas, de lo que ellos viven día a día. Y si tú eres capaz de escuchar eso cotidiano, este muchacho o muchacha, cuando sea más grande, va a tener un acercamiento a ti y te va a buscar también cuando sea más grande. Escucharlo y validar sus sentimientos, ¿verdad? No decirle para qué llora, porque se enoja, ¿verdad? Sí es importante irle validando lo que él siente, más cuando estamos enfrentando adolescentes que están viviendo alguna crisis, ¿verdad? Alguna crisis porque no es aceptado por sus compañeros, porque tuvo un problema con la compañerita o con su mejor amigo, validarle. ¿Qué es validarle? Bueno, yo sé que estás llorando, yo sé que eso te hace enojar mucho, pero bueno, vamos a ver cómo podemos ayudarte para que puedas resolver esto que estás sintiendo, ¿verdad? Validarlo no quiere decir que él se quede pegadito o estancado, porque sobre todo hay chicos que a veces se quedan como emocionalmente pegados en una emoción y a veces les cuesta bajar su enojo, su tristeza, pero hay que permitirles bajar, pero para que permitirles buscar alternativas que solucionen sus problemas, es importante que él sienta que se le está validando lo que ellos están sintiendo. Y todo esto, papá o mamá, va a ir previniendo la depresión. ¿Por qué? Porque la depresión en el adolescente a veces está relacionado con alejamiento afectivo, y alejamiento afectivo no solo de sus padres o sus compañeritos, sino alejamiento afectivo y poca escucha de parte de las personas con quien vive. Entender lo que vive, ayudándolo a buscar opciones. Y buscando opciones no es resolverle los problemas, sino ir buscando opciones para que ellos vayan sintiéndose mejor. Y en ese buscar opciones, muchas veces papá o mamá, tú tienes que decidir si tú lo puedes hacer solito o solita o tenés que buscar la ayuda de un profesional.
Y solo tú puedes responder a esa pregunta porque conoces tu contexto familiar o conoces a tu adolescente. Muchas veces, tal vez tú te estás dando cuenta que eso que está viviendo o ese estado emocional de tu hijo adolescente, muchas veces, y hay que revisar si es una respuesta o una señal a algo que está sucediendo también a nivel familiar, alguna separación, alguna situación de violencia doméstica, alguna situación de problema de consumo de drogas dentro del hogar, alguna situación también de problemática económica por lo que estamos viviendo ahorita de la pandemia, y a veces eso crea ansiedad, caos, estrés entre los padres, y a veces los adolescentes dicen, ¿para qué voy a hablarles? ¿Para qué les voy a generar más problemas? ¿Para qué voy a estresar más a mis tatas si ya con lo que tienen es suficiente? ¿Verdad? Y a veces pensamos que porque está ahí jugando play, está metido en el cuarto, o lo vemos hablando con los amiguitos, vemos que está bien, y no necesariamente. Por eso es importante ese acercamiento afectivo. Bueno, yo finalizo hasta acá mi presentación. Agradecerles también en nombre también de la cooperativa, que también están depositando ustedes esta confianza de escucharnos este ratito. Y vamos a dar pase a las preguntitas, ¿verdad? Que ustedes nos tienen acá. Igual aquí está el correo electrónico también, donde ustedes pueden hacer pues alguna consulta con muchísimo gusto. Tenemos aquí dos preguntitas. Dice acá, Paula nos pregunta, mi hijo se aísla y se encierra en el cuarto. Trato que no lo haga, pero solo logro que se enoje. ¿Qué hago? Bueno, esta pregunta de Paula es muy válida porque Paula refleja la realidad que yo pensaría, sin ánimo de equivocarme, que la mayoría de papás con hijos adolescentes están viviendo. Más cuando algunos tienen pues esa ganancia de tener sus propio espacio, ¿verdad? Porque algunos adolescentes no tienen su propio cuarto, sino que tienen que compartir con otros hermanos, con otros familiares o con otros hermanitos, ¿verdad? Pero cuando ellos tienen ese propio espacio, tienen más posibilidades de cerrar literalmente la puerta. Yo lo que te aconsejo aquí, Paula, es que tú busques un espacio. Ahora, si tú estás y convives con otro adulto o convives con otro adulto a cargo, por ejemplo, el papá del niño, yo lo que te recomiendo es que no lo hagas solas, sino que primero hables con los adultos que viven en tu casa o con el papá, si es que está presente papá, y puedan acordar, buscar un momento en donde él esté receptivo y decirle, sabemos que esto no es fácil para ti, sabemos que ya este año no vas a volver al colegio, sabemos que es importante para ti tener tu espacio, tu privacidad, pero para nosotros también es importante que compartas con nosotros. Para nosotros es importante también que salgas de ahí y podamos verte, podamos compartir, podamos saber cómo estás. Aquí lo que es poco estratégico es ponerlo desde el lado, desde lo imperativo, desde lo obligatorio. Aquí es más que todo, Paula, yo lo que te sugiero a ti, a los papás que nos están viendo, es por el lado de la negociación, que también ellos vean, que tu hijo adolescente vea que no es del lado de que, como cuando vos le decís, bueno, a usted le toca sacar la basura, a usted le toca abrir la puerta, no, sino de que, bueno, a ti te toca sacar la basura los lunes, pero esto que te estoy diciendo es porque me importas, porque te quiero, porque quiero saber cómo estás, ¿verdad? Porque quiero que compartas conmigo. Mañana voy a hacer un mandado, me encantaría que me acompañaras, ¿verdad? Entonces, o vamos a caminar un ratito, ¿verdad? Que ellos vean, como le digo yo a los padres, tu deseo como papá o como mamá, ¿verdad? Que tú quieres estar presente en la vida de ellos, ¿verdad? Entonces, yo pensaría que es más desde el lado del acercamiento y de la negociación. Dice otra preguntita, mi sobrina está muy malita con los ataques de ansiedad, ¿qué podemos hacer?
no duerme y ya no sabemos cómo poder evacuar esta situación. Esta es otra situación también, perdón, que se está presentando en los adolescentes. Y hay que revisar un poquito eso, porque cuando dicen no duerme, a veces es que no necesariamente no duermen, sino que tienen el ciclo del sueño corrido. No, está pasando en muchísimos adolescentes que es que como ahora no tienen que ir al colegio, no tienen que ir a la escuela, muchos de ellos no se conectan ni siquiera o no se conectan virtualmente, entonces no hay una hora para levantarse, ¿verdad? No hay esa exigencia de que entro a las 7, de que entro a las 8, que mi clase virtual es a las 9. Entonces hay adolescentes que les está dando 11, 12, 1 de la tarde durmiendo. ¿Por qué? Porque se acuestan a altas horas de la noche. Y esto está pasando también con los aparatos electrónicos, con los celulares, con las tablets, que si ellos, papá o mamá, si ellos están yendo a dormir con estos aparatos o no hay un horario, su ciclo del sueño se está durmiendo perdón, se está aumentando, ¿verdad? O sea, se acuestan tarde y la hora de levantarse es muy tarde y esto afecta su salud. Hemos visto muchachos que vienen desaliñados, que pasan con sueño todo el día y aunque se levante tarde, no es igual la reposición de tiempo que ellos necesitan. Ellos necesitan dormir durante la noche. Tienes que explicarles que para que su desarrollo, su mente, sus neuronas crezcan, se desarrollen, tienen que dormir bien. Y estos procesos no los están haciendo. Entonces afecta su dinámica, se levantan irritados. Y si estamos viendo que son muchachos también que padecen de depresión o ansiedad, problema de sueño exacerba o aumenta estas conductas. Por eso es importante que los adultos que viven dentro del hogar puedan papá o mamá hablar con el adolescente y si bien es cierto, yo misma estoy compartiendo con ustedes que debe haber un acercamiento afectivo, hablar, escucharlos, comprenderlos, también no podemos dejar de lado también la disciplina, ¿verdad? Que también es parte de la disciplina, no es algo distinto. La disciplina es también porque ellos también la necesitan, ¿verdad? A veces chicos que no tienen cero disciplina, no tienen, a veces ellos a veces con la misma indisciplina es un llamado a que no me ponen límites. También ellos necesitan, pese que se quejan, puede ser que levanten la voz, pasan en puro berreo, se irritan, pero en el fondo también ellos van a ir entendiendo que cuando mamá o papá los ama y los quiere, pero también ponen límites, ponen horarios, negocian, también ellos van a ir entendiendo que es parte del cariño y porque también ustedes se preocupan por él. Por eso es importante que tienen que poner horarios para ir a dormirse, horarios para el uso de estas plataformas o de los aparatos electrónicos, ¿verdad? En la medida de lo posible, nuestra recomendación a nivel de los profesionales en la salud mental es que los chicos tengan un horario en donde digan ya a cierta hora de la noche parar, no más, fuera celular, fuera tele, fuera juegos electrónicos, porque si no, papá o mamá, ellos siguen. Y hay chicos en donde tienen más afinidad a estas conductas, ¿verdad? Y se va a dar más si tú no pones también un límite a eso y van a haber reacciones, ¿verdad? Y a veces reacciones fuertes, pero de una manera muy ecuánime, tú tienes que respirar, también tú, también como papá o mamá, controlar tus emociones también. Si vos ves que estás en un momento en que te alteras, decir, no, no estoy en condiciones de hacerlo, ¿verdad? Porque esto del enojo que preguntan acá también tiene que ver con el enojo del adulto. Entonces, el adolescente sube, el adulto sube más, el adulto, y ahí va en la escalada y llega un momento a una escalada de explote total que pueden haber conductas de riesgo o de irrespeto o de violencia. Entonces, sí es importante que cuiden la salud en general, la alimentación, pero en especial las horas de sueños que ellos están dedicando.
Y bueno, y esta persona que nos consulta también en relación al estado de ansiedad, es importante que si ya es una conducta repetitiva y constante, que ya van a haber otros síntomas como falta de aire, calambres, sensación de desmayo, también sentimientos de temor, de miedo, cuando ya vemos que el chico también se descompensa, que no quiere salir del todo de la casa, ¿verdad? Porque a veces pasa, sí es importante que lo lleven a consulta, a revisión médica. También es importante que que los adolescentes que padecen de ansiedad, es importante en este momento preguntarles también, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer cuando estás así? ¿En qué te puedo ayudar? Dime en ese momento qué puedo hacer como papá o como mamá para ayudarte, ¿verdad? A veces también cuando los chicos se ponen ansiosos, también los papás se alteran y a veces eso más bien molesta al adolescente o aumenta la ansiedad en el adolescente, porque también a veces el papá o la mamá también padece de ansiedad. Entonces, importante es que cuando el muchacho tiene un estado adolescente, tú como papá puedas, como mamá, estar tranquilo, escucharlo, estar cerca de él y decirle todo va a pasar, pero previo a ese estado, cuando él esté tranquilo, repito, preguntarle en qué te puedo ayudar. Si es un adolescente, recordemos que ya está en tratamiento por ansiedad y tiene también algún tratamiento médico, no abandonarlo, no dejarlo, ¿verdad? Y si eso ya ha pasado, de tomar consulta con medicina general para que le vuelvan a hacer otra valoración. ¿Cuáles alimentos pueden darle energía y subir su estado de ánimo? Bueno, yo lo que diría aquí, la dieta saludable, ¿verdad? Todo lo que pueda hacer comidita saludable les va a dar energía. Recordemos que cuando los adolescentes están en esta etapa, ellos van a ser más comelones, ¿verdad? Pero también hay que tener cuidadito con eso, ¿verdad? Nos hemos topado también de que hay muchos adolescentes, ¿verdad? No todos, pero muchos adolescentes, y eso pasa también con personas adultas que por estar con pandemia, no salir, ha aumentado los índices también de obesidad, las personas comen más, como pasan más ansiosos, comen más por ansiedad, ¿verdad? Yo los invito también a ver en este ciclo de Facebook Live que hicimos, mi compañera Cristalín Torres, la enfermera en salud mental de nuestra área de salud, ella recientemente hizo una exposición aquí mismo sobre hambre emocional relacionada con la ansiedad. Entonces yo los invito a poder verla para también tomar tips, estrategias de ahí y poder ayudar a sus hijos. Pero también, si yo como papá estoy interesada en que mi hijo esté sano, coma alimentos saludables que den energía, pasta, arroz, frijoles, verduritas, proteína, es la alimentación saludable, frutas, pero también yo tengo que mirar hacia mí. Yo lo estoy haciendo, yo lo estoy también consumiendo, estoy siendo un modelo para mi hijo. Entonces, en ese sentido, yo diría a esta persona Neisa, que nos preguntó, también tomar en cuenta esto. Dice acá, ¿a dónde puedo buscar ayuda de un psicólogo? Siento que es urgente para mi sobrina. Si es una situación que amerita y que es urgente, yo lo que te diría es que tú como tía te acerques a la persona que está a cargo de tu sobrina, el papá o la mamá, puedan hablar con la muchacha y orientarlos para que vayan a su EVAIS más cercano, ¿verdad? Algunos papás pues toman la opción también de la consulta también privada y también que es muy válido, ¿verdad? Ya sea una o la otra, lo importante es que si ustedes ven como familiar que hay una situación de urgencia que atender, sobre todo por los factores que yo mencioné ahora, ¿verdad? Cuando decíamos ayudémosle a ese adolescente a brincar esas conductas de riesgo, ¿verdad? Y sobre todo también para que papá y mamá no se me asusten, no todo adolescente con alguna situación de sospecha de depresión no es que va a tener
ideas o intentos de suicidio, ¿verdad? No necesariamente, pero sí estamos hablando que muchas veces estas conductas o ideas de muerte podrían presentarse ya en un estado de depresión ya más elevado. Y ya cuando el muchacho está dando factores de alarma, está muy irritable, no sale de su cuarto, está enojado, expresa que quiere morirse, que no le importa nada, que nadie lo quiere, que está teniendo conductas de riesgo de no sé, y salió de repente de la casa y se perdió por 3 horas y nadie sabe dónde está. Cuando estamos viendo ese tipo de conductas, cuando también está muy retador a la autoridad, eh, es mejor acercarse y buscar apoyo de un profesional. En este caso, a nivel de la salud pública, sería a tu EVAIS más cercano, sería con medicina general. Todos los médicos generales están capacitados para captar esas primeras necesidades, inclusive a nivel de la caja se les pasa como un cuestionario donde va filtrando todas estas preguntitas, ¿verdad? Y todos estos factores que los médicos van identificando como de riesgo, y ellos van a saber a dónde reorientar para ayudar a este muchacho adolescente. Cuando estamos hablando ya de situaciones de alta emergencia, porque el muchacho dijo que quiere suicidarse o porque el muchacho dijo intentó suicidarse, y no escatimar a ir a atención a un centro o a un hospital de emergencias, ¿verdad? Y sobre todo ese acercamiento que tenemos que tener con los adolescentes. No esperar, papás, no esperar. Es mejor decir, hice, y ya buscamos ayuda de decir, bueno, esto lo pudimos haber evitado, ¿verdad? O estamos a tiempo, ¿verdad? Estamos a tiempo. Tu labor es muy importante en este momento. El proceso de la etapa adolescente es una etapa, ¿verdad? No es para toda la vida, y esto pasa, esta etapa pasa, porque sé que hay papás que dicen, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo lidio? No aguanto más, ya estoy al borde de la desesperación, pero papá o mamá, esto va a pasar, esta etapa es transitoria, ¿verdad? Y eso que estás viviendo ahorita, tenlo por seguro que años después vas a estar conversando con ellos todo esto que viviste, y vas a ir teniendo una relación positiva con este adolescente, pero también tenés que tener la capacidad, y por eso estamos ofreciendo estos espacios de decir, estoy en un momento en que me la juego sola, estoy en un momento en que, bueno, voy bien, nada de lo que me están diciendo aquí todavía me está pasando, entonces fomentar todas estas características, ¿verdad? De apoyo, ¿verdad? Y si ya con este espacio, o porque estás escuchando otras conferencias, porque sé que ahorita hay mucho crecimiento en buena hora en cuanto a la salud mental de las personas, si estás escuchando este espacio u otros espacios en donde identificas que sí estamos en una situación de emergencia, no escatimar en buscar ayuda para tu hijo adolescente. Recuerda que cuando buscas ayuda para tu hijo adolescente, ese profesional no va a trabajar solo con tu adolescente, va a trabajar contigo también. Entonces es importante que tú vayas receptivo a lo que te vayan a decir, vayas receptivo a esa escucha, ¿verdad? Porque a veces nos topamos que atendemos al adolescente y cuando de repente le devolvemos algo a papá o mamá, a veces no del todo está anuente, ¿verdad? Entonces hay que ir receptivo, ¿verdad? En donde yo quiero que mi hijo adolescente me lo ayude y que también cambie sus conductas, pero que también tú digas, bueno, pero de repente me están diciendo cosas que yo también de repente puedo mejorar y cambiar. Todos, papá o mamá, podemos mejorar como papás o mamás. Nunca, nunca es tarde. Wendy nos pregunta, ¿cómo se relaja, cómo se refleja la depresión en niños en edades menores escolares de primer ciclo? Y favor comentar sobre la relación de depresión con autolesiones en preadolescentes. Bueno, son aquí como dos preguntitas en uno. Antes de contestarle a Wendy, quería nada más hacer una mención en relación a lo que hablaban ahora de la ansiedad. Eh,
es importante tener espacios de salida, ¿verdad? Yo sé que con un adolescente pues hay conductas que no se pueden obligar porque hay que negociar, convencerlos, pero en la medida de lo posible, papá o mamá, ya sea que tu hijo tenga conductas de ansiedad o depresión o no, motivarlos a salir de casa, ¿verdad? Es lindo cuando uno pues viene para el trabajo y ve grupitos de familia, ¿verdad? De papá o mamá y los chicos con su protección y salen a caminar un ratito, siempre y cuando no te expongas, que no sean lugares conglomerados ni nada, pero es importante motivarlo a que salgas. Si hay niños pequeños en la casa y uno sabe que los adolescentes a veces no les gusta compartir con sus hijos adolescentes, con sus hermanitos pequeñitos, entonces negocia con una tía, negocia con el abuelo si vive en casa, negocia con tu pareja, quédate tú con los chicos y yo voy a salir con él o con ella a caminar un ratito. Entonces papá sale con su hijo adolescente o papá sale con su hija adolescente y es un ratito para ustedes dos. Salieron a caminar unos 10, 15 minutos. Ya eso también va a ayudar también de sacarlos del encierro, porque hay algunos chicos que del todo no salen y eso va a ayudar también a minimizar las conductas de ansiedad. Estamos hablando aquí sobre adolescentes, pero nos preguntan también sobre los niños. Y sí, debo decirte, Wendy, que sí, lamentablemente la depresión sí toca también a la puertita de nuestros niños pequeños, ¿verdad? Inclusive hemos tenido, pues no muchos, pero sí hemos tenido casos, ¿verdad? Hablando con otros colegas que manejan muy bien esta temática, sabemos de casos también de niños que han intentado suicidarse, también la depresión en niños, entonces sí se da, ¿verdad? En ellos se va a reflejar también con llanto, se va a reflejar también con las bajas calificaciones. A veces esa depresión infantil también tiene que ver también con conductas de bullying, ¿verdad? Entonces, a veces pensamos que esas conductas solo tienen que ver con chicos ya grandecitos y no, lamentablemente, el bullying también se está dando en chicos menores y si bien es cierto ahorita no están yendo a clases, sí se da, papá, sí se da por las redes sociales. Entonces hay que estar atentos a revisar qué les envían, qué les dicen, ¿verdad? Porque así se está dando, ¿verdad? Y en los niños pequeños, también ellos, ¿cómo se refleja? También cuando ellos comienzan a hacer preguntas, también cuando comienzan a hacer preguntas sobre la muerte, o qué pasa si pasa esto, o qué pasa. A veces también cuando estamos hablando de niños con ideas o de muerte o ideas de suicidio, comienzan a regalar también aquel juguetito o aquellos objetos más preciados para ellos, o comienzan a hablar sobre la muerte también de algún familiar muy querido muy frecuentemente, o comienzan a hablar sobre la muerte tal vez de alguna mascotita, comienzan también a ver mucha irritabilidad, muchas rabietas. Entonces, también de esa forma también se va a reflejar. También en la alimentación dejan de comer, ¿verdad? Entonces, de repente, el chico era muy comeloncillo, hasta le gustaban los confitillos, las golosinas, y de repente dejó de comer, ¿verdad? Y de repente va a consulta y el doctor le dice, papá o mamá, ¿por qué me está bajando de peso? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? En las notas escolares también. Entonces, hay que estar también muy atentos con los niños también. También en la forma también y como ellos expresan en los juegos también, cuando ellos juegan, agarran sus juguetes, con qué expresan, qué dicen con los juegos, o porque simple y sencillamente dejaron de hacer algo que es tan representativo en los niños, el jugar. Dejaron de jugar. Siempre le gustaba manejar bici, siempre le gustaba jugar con sus muñecas, siempre le gustaba salir a jugar al patio con su primito, siempre le gustaba ver aquel programa favorito y de repente dejó de hacer, de jugar, dejó de compartir. Entonces, eso es una señal también, el dejar el juego. Y la relación entre depresión y autolesiones.
Recordemos que cuando sí pueden estar presentes, de hecho es algo que va muy, muy de la mano, lamentablemente, ¿verdad? Y ya y a veces es poco captado, ¿verdad? Papás, a veces los chicos ahora que hay mucho calor, a veces los chicos, está haciendo mucho calor, están en la casa y están tapados, ¿verdad? O de repente mamá o papá está limpiando y encuentra ciertos instrumentos como gilets o ciertos instrumentos de la cocina que uno dice, bueno, ¿por qué esto está ahí? O de repente está muy a sola o pasa mucho en el baño o de repente estaba en el cuarto y salió como llorando, entonces o pasa muy cubierto ciertas partes de su cuerpo o lo vemos de repente con ciertas lesiones, ¿verdad? Entonces es importante preguntar. Muchas veces porque a veces se confunde, no necesariamente, y a veces los papás se asustan y se alarman, ¿verdad? Muchas veces las autolesiones no necesariamente va a reflejar una conducta de riesgo de suicidio, ¿verdad? Porque a veces uno en la consulta lo ve también, tal vez que uno está conversando con el muchacho o la muchacha porque lo refirieron por conductas de autolesión, ¿verdad? Y uno le pregunta, bueno, ¿cuál era tu intención? Cuando hiciste eso, y hay que preguntar, papás, ¿tu intención era hacerte daño, acabar con tu vida? Y los adolescentes dicen, no, para nada, sí, yo lo hice y sé que eso no estuvo bien, pero cuando yo me hice eso, no, yo no estaba pensando en matarme, simplemente lo quise y tuve la necesidad de hacerlo. Y lo que hemos visto, papá o mamá, que cuando los chicos se autolesionen y ellos mismos lo expresan, ¿verdad? Era para sacar ese dolor que llevo dentro, ¿verdad? Para sacar eso que necesitaba sacar. Y muchos niños, ¿verdad? Muchos adolescentes ven como ese canal de escape, como a la salida al dolor, ¿verdad? Al dolor emocional como un dolor físico. Entonces, ya sea que aunque los chicos o el adolescente digan, no, mi intención no era acabar con mi vida, eso no quiere decir que no necesite atención psicológica o especialistas. Sí es importante hablar con él y convencerlo de llevarlo a atención médica, en este caso una valoración a Levi's. Y lo que pasa es, ahora, si bien es cierto, no toda autolesión implica un riesgo o un pensamiento suicida, sí puede ser, ojo papá, mamá, sí puede ser un factor de riesgo que puede eventualmente desencadenar, ¿verdad? Y muchas veces cuando los mismos adolescentes, y ya para ir cerrando este espacio, cuando los mismos adolescentes dicen que esa conducta en donde ellos se maltrataron, se cortaron, ¿verdad? O se lesionaron era para sacar ese dolor, bueno, entonces ese es el inicio para iniciar un proceso de atención con ese niño y de abordaje en la familia, ¿verdad? Porque a veces se debe a situaciones que están pasando inclusive al interno del hogar, y preguntarles qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que te preocupa, te está pasando ahorita algo en tu casa, te está pasando algo con algún compañerito en el colegio, te pasó algo y que ahorita te hace sentir así. Hay que indagar, es la única manera, ¿verdad? Y eso, si bien es cierto, eventualmente podría ser un profesional, también es responsabilidad también de los padres, de poder ir dando ese acercamiento en relación más cuando ellos están dando estas conductas de alarma, como menciona Wendy, las autolesiones. Bueno, finalizaría acá este espacio. Agradezco mucho también las preguntitas que nos hicieron. Y bueno, este Facebook Live va a quedar aquí, en esta página de Copesana. Entonces, yo les invito a que por favor compartan este video con sus familiares, o les avisan, ¿verdad? De que va a estar ahí la información y pueden verla en cualquier otro momento. Muchas gracias por la atención que nos brindaron y recuerden que van a haber otros Facebook Live, ¿verdad? Si ustedes quieren que yo les informe sobre los próximos Facebook Live que nosotros vamos a dar, mi compañera Cris
Salín Torres va a volver a dar otro relacionado, la enfermera en salud mental relacionado con el manejo de la ansiedad, y yo voy a dar uno también en octubre sobre estrategias de afrontamiento para esta época después de la pandemia, como dicen, la nueva normalidad. Entonces, nada más me escriben a psicología, todo pegadito en minúsculas, psicología San Francisco, @copesana.com, y yo con muchísimo gusto les envío la información. Que tengan un buen día. Chao.